qué lindo verlos esta mañana. Hoy día vamos a hablar de una palabra pequeñita, pero tremendamente poderosa. Y es la palabra adoración. Adoración. ¿Qué es la adoración para ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia en adoración? Imagino que hay algunos aquí que son de repente un poco más intelectuales y quizás cuando hablas de adoración piensas en un concepto que describir. Para otros de repente que son más emocionales y vienen de tradiciones de repente un poquito más carismáticas, ¿no? Una de las cosas que nos dicen cuando llegan a la iglesia es que a veces que les falta un poco de fuego, ¿no? La experiencia de adoración, así, todo tiembla. Pero al margen de cuál sea tu personalidad o cuál sea tu trasfondo o contexto, nunca me voy a olvidar cuando estuve en Pucallpa y eh, un autor de libros y pastor, Stuart Briscoe, vino a dar unas conferencias y él dio una definición de adoración que me quedó grabada en el corazón. Él decía, adoración es cuando se encuentra la gloria de Dios manifestada, Dios se revela en su grandeza y se encuentra con la pequeñez humana. Es ese espacio donde te das cuenta que Dios es mucho más grande, mucho más puro, mucho más poderoso, mucho más santo, y de pronto algo hace clic y no solamente lo sabes, sino que lo sientes acá en el corazón, sientes la grandeza de Dios, experimentas la presencia de Dios, pero al mismo tiempo en contraste con tu propia pequeñez, con tu propia pecaminosidad, con tu propia indignidad de ser capaz de estar ante esa presencia. Eso es adoración. Es cuando la gloria de Dios y la indignidad humana se encuentran. Creo que uno de los mejores ejemplos es cuando Pedro está en la barca y de pronto él entra en conciencia, algo ilumina su mente, su corazón, y él se da cuenta de que aquel que estaba en la barca con él no era un maestro más, no era un rabí más, no era un profeta más, sino que era el mismo Dios, el Mesías, el Salvador. Y cuando se da cuenta de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios y su pecaminosidad, su limitación, ¿qué es lo que Pedro hace? Cae de rodillas y le dice, apártate de mí, porque soy pecador. Eso es adoración. Hoy día vamos a ver uno de esos pasajes que creo que nos van a enseñar muchísimo acerca de la adoración, y es el pasaje que conocemos como la transfiguración, ¿no? La transfiguración, justamente como hemos leído, relata este encuentro que 3 de los discípulos de Jesús van a tener en la cima de la montaña. Jesús los invita, suben a la montaña y ellos van a experimentar algo grandioso, algo que ningún otro hombre ha experimentado en esa montaña. Así que al mirar la transfiguración vamos a ver 3 cosas para el día de hoy. En primer lugar, ¿qué debemos aprender acerca de la transfiguración? En segundo lugar, ¿por qué es importante aprenderlo? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos poner esto en práctica en nuestras vidas hoy? ¿Ok? ¿Qué podemos aprender de la transfiguración? 2 lecciones. En primer lugar, que Jesús es el objeto de nuestra adoración, pero que también que Jesús es el secreto de nuestra adoración. Empecemos con lo primero. Para poder entender este texto, algunos de repente que han leído un poquito más quizás el Antiguo Testamento, recuerdan que no es la primera vez que hay un encuentro con Dios en una montaña. ¿Recuerdan cuándo fue la primera? Éxodo capítulo 34, Moisés luego de haber liberado al pueblo de Israel de la opresión egipcia, cruzan el Mar Rojo, llegan
al monte Sinaí y Moisés sube a la montaña. Ahora, hay 2 veces en las que Moisés sube a la montaña y recibe las tablas de la ley, ¿recuerdan? En ambos casos estuvo 40 días ahí con el Señor. La primera vez que desciende Moisés, desciende de la montaña de haberse encontrado con Dios, ¿qué encuentra? El pueblo de Dios que había sido liberado poderosamente se había entregado a la adoración de un becerro de oro. Moisés entra en crisis y le dice al Señor prácticamente que su vida no vale la pena si esto es lo que va a ocurrir. Luego Moisés sube por segunda vez a la montaña. Y esta vez Moisés le dice al Señor, Dios, yo necesito que tú me muestres tu gloria. Yo necesito tener un encuentro contigo cara a cara. ¿Alguna vez has estado en una crisis tal que eres incapaz de pedirle una prueba a Dios, pero decías, Señor, yo necesito que tú aparezcas ahora, porque si no apareces de ahora yo no sé qué va a pasar? O sea, a mí me ha pasado. Y Moisés le dice, Señor, yo tengo que verte cara a cara. Y el Señor le dice, Moisés, es imposible que me veas cara a cara y no mueras. Mi gloria, mi santidad, mi majestad, mi poder es tan grande que si me vieras cara a cara, caerías muerto. No sabes lo que me estás pidiendo, Moisés. Pero vamos a hacer una cosa, le dice Dios. Escóndete detrás de esa piedra, yo te voy a cubrir con mi mano y mi gloria va a pasar como en una nube, mi gloria va a pasar, mi majestad y mi poder va a pasar por ese lugar. No lo vas a ver y cuando haya pasado vas a salir de la piedra y solamente vas a mirar mi espalda cuando me esté yendo. Así que pasó lo que pasó y dice el texto que cuando sale Moisés ve la espalda, de alguna manera, ve pasar la gloria de Dios por el lugar donde él está. Y dice que cuando él baja, el solamente haber estado cerca de la gloria de Dios, el rostro de Moisés brillaba. Brillaba tanto que la gente le pidió que se cubriera el rostro con una tela. Y cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, el rostro de Moisés brillaba. Ahora, entendiendo un poco lo que pasa en Éxodo capítulo 34, gracias Martín. ¿Todo bien, Martín? Primera vez, un vasito, está bien, gracias. Entonces, lo primero que aprendemos al ver Éxodo 34 y ver lo que está pasando aquí en la transfiguración es que Jesús es el objeto de adoración. En Éxodo capítulo 34, Moisés era como una luna que reflejaba de alguna manera la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en la nube, ¿no? A manera de una nube Dios aparece. Pero aquí en la transfiguración, la gloria de Dios emana del mismo Jesús. Jesús le dice a Pedro, a Santiago, ¿y cuál es el tercero? Juan, que vengan a la montaña, y cuando ellos están ahí en la montaña, dice que de pronto el Señor se comenzó a transfigurar y luz y poder y gloria emanaban del mismo Jesús. ¿Qué es lo que significa esto? Que aquel que estaba ahí en la montaña, al que Pedro le llama Rabí en el texto, no era un profeta más, no era un líder religioso más, era Dios mismo delante de ellos. Así que lo primero que nos enseña la transfiguración es que el único que es digno de adoración es el Señor Jesucristo. Nadie más merece nuestra adoración. Lo segundo que nos enseña el texto es que Jesús es el secreto de nuestra adoración.
¿Qué es la diferencia de que en Éxodo 34 Moisés no pudo ver el rostro de Dios porque moriría instantáneamente? Y aquí está Pedro, Santiago y Juan en la misma presencia de Dios, viendo la gloria de Dios y no mueren. ¿Cuál es la diferencia? Es interesante cuando uno nota, imagínate estar en ese momento, estás en la cima de una montaña, estás con Jesús mismo y de pronto la gloria de Dios, es casi como ver a Dios cara a cara. Está ahí mirando, los tres están mirando a Jesús. Han conocido la historia que nadie puede ver a Dios cara a cara y no morir. Reina Valera dice que estaban aterrorizados. O sea, era una especie de... ¿Alguna vez has estado así aterrorizado que no sabes qué decir? Pues así estaba Pedro. Estaba lleno de asombro por lo que estaba viendo y de pronto aparece Moisés y Elías. O sea, imagínate, estás en la cima de la montaña. Ves a Dios cara a cara, revelado en Jesús. Aparece del cielo Moisés y Elías. Pedro está aterrorizado. Y dice que no sabía lo que decía y lo único que se le ocurre decir es, Señor, le hago una enramada para cada uno de ustedes. ¿Sabe lo que es el significado? La traducción de la palabra enramada viene de la palabra de donde deriva la palabra tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Lo que le está diciendo es, Señor, hacemos un altar y un tabernáculo. De alguna manera, necesitamos un intermediario, porque esto ahorita nos va a terminar destruyendo. Ahí está Moisés que representaba la ley, estaba Elías que representaba a los profetas, está Jesús. Y Pedro dice, hagamos un altar, hagamos un tabernáculo, algo que nos permita como un intermediario, porque no podemos estar en tu presencia. Y en ese momento desaparece Moisés, desaparece Elías. Y ahí están viendo a Dios cara a cara en Jesús y no mueren. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro intermediario. Jesús es aquel que permite que podamos entrar en la misma presencia de Dios y no morir. Como la canción que acabamos de cantar, ¿no? El velo se rasgó cuando Jesús resucitó, que separaba justamente en el tabernáculo la gloria de Dios del pueblo. Así que, ¿qué podemos aprender aquí en el pasaje de la transfiguración? En primer lugar, que Jesús es el objeto de nuestra adoración y en segundo lugar, que Jesús es el medio, es el secreto por el cual podemos acercarnos confiadamente. La transfiguración nos enseña que solo Jesús es digno de adoración y que solamente por medio de Él podemos acercarnos a Dios confiadamente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Yo me doy cuenta cuando a veces escuchamos alguna prédica y hasta aquí suena un poco teórico todavía. Pero ¿por qué esto es importante para ti? ¿Por qué esto es importante para mí? Hace un momento les pedí que se imaginaran lo que era estar en la cima de la montaña. Si yo te pediría que mires atrás en tu vida y recuerdes de repente uno de esos momentos más gloriosos entre tú y Dios. Quizás en una iglesia orando, quizás a solas, quizás caminando, quizás escuchando una canción, haciendo un devocional y de pronto has experimentado la gloria de Dios en ese lugar. Y de repente quedaste en silencio, de repente has llorado sin parar, de repente, no sé, pero quiero que recuerdes el momento más sublime en el que hayas experimentado adoración. Bueno, eso que puedas recordar no se compara en nada a lo que Pedro está experimentando en ese momento. Pero sabes, Dios no nos lleva a la cima de la montaña a experimentar su presencia y su gloria para dejarnos allí. Él nos lleva a la cima de la montaña para experimentar su gloria, para que la llevemos con nosotros cuando tengamos que descender de ese lugar.
No sé tú, pero si yo estuviera en la cima de esa montaña, ese era el último lugar que yo quisiera dejar. Señor, estamos bien aquí, estás tú acá conmigo, veo tu gloria, está Moisés, está Elías, ¿para qué nos vamos a ir? Me hace pensar un poco en estas películas, no sé cómo será, pero algunos dicen, ¿no?, que estaban ya muertos, ¿no? Y de pronto vieron la luz y era un lugar glorioso y se están acercando y por el otro lado ves al doctor reviviéndolo y de pronto cuando ya está ahí, regresa y despierta otra vez. ¿Para qué me trajeron de nuevo aquí? Ya estaba ahí con el Señor, ¿no? De nuevo, no sé si será literalmente así o no, pero Pablo decía muchas veces, para mí el morir es Cristo, el vivir es, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿no? Él no temía la muerte porque sabía que la muerte era estar en la presencia plena de Dios. Nadie quiere salir de ese lugar casi indescriptible cuando uno está en una experiencia de adoración, de cercanía con Dios. Cuando uno siente a Dios, cuando uno ve la gloria de Dios, cuando experimenta el poder de Dios, uno quisiera vivir en ese lugar siempre. Pero sin embargo, Dios nos permite experimentar su gloria un momento, algunos momentos de nuestra vida, para que cuando tengamos que descender de la montaña, para que cuando el dolor y el sufrimiento y el valle de la sombra de muerte atraviese nuestra vida, nos sostengamos recordando lo que vivimos y experimentamos cuando estuvimos arriba con Él. No podemos vivir en la cima. Qué lindo sería. Me encantaría tener un secreto para que vivas todo el tiempo en la cima de la montaña. Pero por alguna razón en esta vida el Señor no nos permite vivir en la cima de la montaña todo el tiempo. Yo puedo mirar atrás en mis 30 años de cristiano y quizás puedo contar con mis dedos experiencias sobrenaturales de la presencia de Dios en mi vida. Y cómo quisiera vivir en ese momento todo el tiempo. La primera manifestación sobrenatural de Dios en mi vida fue encima de una moto. Mi primera carrera, campeonato latinoamericano de motocross. Mandé a hacer mi polo, número 5 decía atrás y decía, Cristo es mi rey acá. Creí, 2 meses tenía de cristiano. Corriendo contra americanos, argentinos, chilenos, colombianos. Parto y me caigo. Y estoy literalmente último. Me levanto y comienzo a correr, comienzo a pasar gente y me vuelvo a caer. No es que sea tan malo, pero a veces pasa. Y me levanto y sigo y estoy último. En una carrera normal, eso era ya para retirarte, no tienes chance, estás corriendo con los mejores de Latinoamérica. Y me levanto y comienzo a andar y comienzo a pasar y se me va el freno. No hay freno. Y yo como un niño le digo, Diosito, si tú quieres, yo sé que tú puedes. Y en eso regresa el freno. Y una voz me decía, agárrate. Y comienzo a volar con esa moto. Esa fue la primera vez que Olguita me vio correr. Ya estábamos casados, por si acaso, no es que se enamoró del campeón y todo, ya. Oye, y paso del puesto 20, 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, faltan 3 vueltas, tercer lugar, faltan 2 vueltas, segundo lugar, falta una curva para la meta. Y como que alguien detuvo al chico que estaba delante y se le apaga la moto a Pachuco en la curva antes de la meta, y yo lo paso y gano la carrera. Vi la gloria de Dios. Era imposible lo que pasó. Tiré la moto, caí de rodillas y comencé a adorar. Señor, esto es increíble. De acá no paramos hasta campeón mundial. Nunca más lo volvió a hacer el Señor. Una vez, para que sepas que yo soy Dios. Y sabes que Dios manifiesta su gloria muchas veces en nuestra vida. Yo te aseguro que tienes tantas historias que contar. Pero quizás a lo largo de tu vida es así. Cuando el pueblo de Dios cruza el mar, Dios les ordena que pusieran 12 piedras, ¿no?
para que cuando pasaran por ese lugar y vieran esas piedras, recordaran la gloria de Dios en el pasado, para que no se olviden. Y eso es justamente la razón porque adorar es tremendamente importante. Cuando tienes ese encuentro con la grandeza de Dios, con la gloria de Dios, el Señor no te va a dejar ahí. Jesús le dijo a los discípulos, ahora vamos a bajar. Ahora vamos a descender, vamos a dejar este lugar de gloria y tienes que estar preparado, porque cuando estés abajo, en el fondo del valle, lo único que te va a sostener es recordar la gloria de Dios. Si tú te das cuenta a lo largo de la historia, esto se repite una y otra vez. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Era un momento glorioso, ¿verdad? Está ahí. El Espíritu Santo descendió como paloma, la voz del Padre diciendo, Él es mi Hijo amado en que yo me complazco. ¡Qué tremendo momento! ¿Qué pasó después? 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. Y cuando estés en ese desierto, yo necesito que recuerdes mi voz, que yo te amo, que soy tu Padre, que no te he olvidado. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, ¿qué encuentra? Al pueblo que había experimentado el poder de Dios, entregado y adorando a un becerro de oro. La segunda vez que desciende del monte Sinaí, sabía que tenía la tremenda tarea de llevar a un pueblo infiel, rápido de olvidar, a la tierra prometida. Iban a haber muchos episodios en los que él sería sostenido por recordar la gloria de Dios. Cuando Jesús y los discípulos descienden de este monte luego de la transfiguración, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran a un hombre que tenía un hijo endemoniado, que fue traído a los discípulos y que los discípulos en sus propias fuerzas no pudieron ayudar y que la fe de muchos de ellos comenzó a dudar. Humanamente tendemos de huir del sufrimiento. Queremos evadir el sufrimiento. Eso es muy humano y muy natural. Sin embargo, tenemos que recordar que la vida siempre es un viaje hacia la cruz. Y la adoración es la que nos permite enfrentar el sufrimiento con esperanza y con fe. Solo la adoración produce la convicción que Dios es más grande que nuestros sufrimientos. Y para terminar, punto número 3. ¿Cómo podemos experimentar esta realidad en nuestras vidas? Les comentaba, no lo leímos ahora por un tema de tiempo, pero cuando los discípulos bajan con Jesús de la montaña y encuentran a este hombre desesperado, porque su pequeño estaba poseído por un demonio. Desde muy pequeño, habían pasado años que él mismo se hacía daño, él mismo se lastimaba y nadie lo podía ayudar. Este hombre trae al pequeño, bueno, ya no pequeño, al joven, para que los discípulos lo ayuden. Y los discípulos dice que oraban, pero no podían liberar a este hombre del mal, del sufrimiento, del demonio. Y Jesús los confronta y les llama la atención. Y les dice, los confronta con su falta de fe. Ustedes están queriendo hacer el ministerio de Dios en sus propias fuerzas. Les llama la atención y luego se acerca al hombre. Y el hombre, ¿qué le dice? Le dice, Señor, si tú puedes ayudar a mi hijo. Le pregunta si es que puede, si tiene el poder de poderlo hacer. Y Jesús le dice, al que cree, todo es posible.
¿Y sabes lo que le responde el hombre? Tremendo, ¿ah? Le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, mira, yo solamente tengo un poquito de fe. Cuando Jesús le dice, yo puedo ayudar a tu hijo si crees, él le dice, yo creo así, pero ¿podrías tú por favor ayudarme? Porque mi incredulidad es mucho más grande que mi fe. Y el Señor libera al hijo, ¿no? Y aquí hay tres cosas que yo quisiera que podamos reflexionar para poder pensar en cómo aplicar estas verdades a nuestra vida. En primer lugar, reconociendo que es nuestra incapacidad, no nuestra santidad, la que invita y permite que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Fíjate, no estoy diciendo que la santidad no es importante, pero no es por tus méritos y por tu santidad que el Señor va a mostrar su gloria en tu vida necesariamente. Es muchas veces dijimos que adoración es cuando ves la gloria de Dios y tu indignidad en contraste. Es solamente en ese momento cuando tú, como el hombre le dice, ayuda a mi incredulidad. Vamos. No necesito que tu fe sea tan grande, no necesito que tu santidad sea perfecta para yo obrar. Lo que necesito es que reconozcas tu propia incapacidad e inmerecimiento. En segundo lugar, bueno, y solamente para reforzar este tema, ¿no? Es justamente siempre hablamos en la iglesia de la centralidad del evangelio y que hay dos paradigmas desde los que tú puedes vivir la vida cristiana, el paradigma de la religión y el paradigma del evangelio. El paradigma de la religión es transaccional y se basa en tus méritos. Señor, yo he sido bueno. Señor, yo te he sido te he sido fiel. Por tanto, tú debes hacer esto por mí. Y el Señor, no, yo no te debo nada. La religión siempre apunta al merecimiento, mientras que el evangelio y la gracia apuntan totalmente no a tu bondad, sino a la bondad de Dios. En segundo lugar, necesitamos aceptar la realidad que muchas veces Dios permite que las cosas empeoren antes que mejoren. Para ti, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí, pasando momentos duros, momentos difíciles, quizás emocionalmente, laboralmente, transicionalmente, familiarmente. Cuando tú vienes a Dios y Dios va a mostrar su gloria en tu vida, tienes que entender algo, que cuando Dios actúa, muchas veces las cosas se ponen peor antes de ponerse mejor. ¿Por qué? No lo sé. Fíjate que cuando el hombre le pide a Jesús que libere a su hijo del demonio, el hijo estaba endemoniado pero vivito, ¿no? Estaría ahí jalándose los pelos, arañándose, haciendo destrozos, tirando las sillas, pero estaba vivo. Y dice que cuando el Señor oró por él, cayó como muerto. Y yo me imagino que habrá dicho el padre en ese momento, Señor, te pedí que lo salvaras, no que lo... Y aunque en ese episodio fue un momento muy pequeño, quizás en nuestras vidas, eso que parece muerto que pusiste en las manos del Señor, en su momento el Señor lo volverá a traer a la vida. Adorar es esa capacidad de ver la gloria de Dios y de poder reconocer que Dios en su soberanía muchas veces va a permitir que tus esperanzas se acaben, que tus fuerzas se agoten. Y ahí cuando menos lo esperas, el Señor va a irrumpir con todo su poder para mostrar su gloria, tomarte de la mano y levantarte. Eso es lo que hace nuestro Dios. Y finalmente, no basta. Una de las cosas que me encanta de la predicación es que cuando uno predica, piensa en la gente que le está predicando.
Y conozco las historias de muchos de ustedes. Quizás no de todos, pero de varios. Y sé que hay algunos que tienen pensamientos profundos, tienen grandes cuestionamientos, son pensadores, son teólogos. Pero no basta con saber que Dios te ama, si no experimentas que Dios te ama. Tú puedes tomar todos los cursos que quieras en CTV, en el seminario Martín Butzer, donde tú quieras. Te pueden enseñar toda la teología en el Seminario Evangélico de Lima, todo lo que tú quieras. Pero de nada sirve si tú no experimentas el amor de Dios. Nadie te puede enseñar que Dios te ama. Es algo que lo tienes que experimentar. Nadie te puede enseñar que Dios es poderoso. Tienes que experimentar su poder. Nadie te puede enseñar que Dios rescata. Tienes que experimentar su rescate en tu vida. El amor de Dios te transforma no cuando lo sabes, sino cuando lo experimentas. Nosotros tenemos un entrenamiento para pastores y plantadores de iglesias. Nos reunimos una vez por mes. Estamos empezando el segundo año de la tercera promoción. El primer módulo que tenemos con los pastores se llama Conociendo el Evangelio. Dices, ¿le vas a hablar de conocer el Evangelio a pastores? Pues claro. Es interesante cuando hablamos del Evangelio, las diferentes ideas, pensamientos, conceptos que la gente tiene acerca de lo que es el Evangelio. Pero ¿sabes qué me encanta? Que cuando llegamos al módulo 4, casi 6 meses después de haber caminado juntos, ¿sabes cómo se llama el módulo 4? No se llama conociendo el Evangelio, se llama experimentando el Evangelio. ¿Y sabes la razón por la que sigo comprometido con estos pastores en el incubador? Es porque me encanta ver cómo muchos de estos pastores que tienen seminario completo, que han caminado con el Señor 10, 20, 30 años, que han plantado iglesias, algunos están experimentando el amor de Dios de una manera que nunca antes lo habían experimentado. Es como una experiencia de volver a nacer de nuevo, de nuevo. Yo predicaba el amor de Dios, pero nunca me había sentido amado por Dios. Experimentar el amor de Dios es algo muy diferente a saber que Dios te ama. Y la adoración, fíjate, cuando Pedro sube a la montaña, él ya sabía que Jesús era el Cristo. Ya había pasado ese episodio, ¿te acuerdas? Donde Jesús le pregunta, ¿no? De ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan. ¿Y tú quién dices que soy? Y se le abren los ojos a Pedro y dice, tú eres el Cristo. Pedro ya creía en Jesús, pero Pedro tenía que experimentar la gloria de Jesús. Por eso el Señor lo llevó a la montaña. Y sabes, mi oración y mi ánimo de compartir este mensaje, mis hermanos, es que si nunca quizás has experimentado esa gloria de Dios en tu vida, permitas que el Señor te pueda mostrar que es mucho más grande de lo que tú imaginas, que tú eres mucho más pequeño también de lo que imaginas, que eres mucho más amado de lo que crees. Y me encanta como lo dice Keller, que podemos aceptar que somos mucho peores de lo que pensamos que somos, pero que aún así Dios nos ama. Termino con esta idea. Tenemos gente que viene de diferentes tradiciones, de diferentes iglesias que van llegando a veces acá y en la mayoría de las iglesias y las tradiciones evangélicas se conoce a la reunión del domingo como el culto, ¿no? Y lo respetamos, por supuesto. Yo he ido al culto muchos domingos. Pero aquí tratamos, y cuando digo con respeto, no quiero para nada decir que una forma es mejor que otra, porque es rendirle culto a Dios finalmente, pero usamos la palabra servicio de adoración, ¿no? ¿Por qué servicio de adoración? Porque todo lo que hacemos
Lo hacemos para poder tener una experiencia de adoración con Dios. Y en un servicio de adoración, no solamente la adoración es cuando cantamos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos juntos la oración de confesión y declaramos qué es lo que creemos juntos como comunidad, cuando participamos en las ofrendas. Pero el momento cúspide de la adoración, ¿sabes cuál es? Es la cena del Señor. Durante los primeros 300 años de la iglesia, el momento climático de las reuniones de los cristianos en las casas no era la prédica, no eran las canciones, no eran las oraciones. ¿Sabes cuál era el momento climático? Era el momento de partir el pan y de tomar la copa. Era el momento donde se proclamaba el evangelio. Era el momento donde todo pasaba a un segundo plano en contraste con la gloria de Dios. Y qué mejor momento que poder terminar nuestro tiempo juntos con esa cena, adorando al Señor, pidiéndole que Él muestre su gloria al tomar ese pan, al tomar esa copa. La mayor expresión, si te queda alguna duda de cuánto te ama Dios, Jesús bajó de esa montaña. Es más, bajó desde mucho más alto, bajó y descendió desde el cielo y no paró hasta llegar a la cruz. Esta serie de Marcos, ¿cuál es el subtítulo de la serie? La cruz del rey. Un rey y una cruz no van juntas. Solamente nuestro Rey Jesucristo va hacia la cruz para mostrarte cuánto te ama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias que tú nos invitas, Señor, a poder adorarte. Señor, no solamente con nuestra mente, sino también con nuestra alma y con nuestro corazón, con nuestras emociones, porque tú nos has hecho seres integrales. Señor, yo te pido que tú permitas que podamos experimentar la gloria de Dios a través de la adoración. Y Señor, al participar de la cena, lo hagamos, Señor, con esa reverencia, con ese profundo amor y confianza de saber, Señor, que tú descendiste del cielo para ir a una cruz. Señor, que experimentaste el abandono en su máxima expresión para que nosotros sepamos que nunca seremos abandonados. Te pido, Señor, que tú hagas un milagro en el corazón de todos los que estamos aquí. Si eres alguien que hace mucho tiempo no experimentas adoración genuina y sincera, que hoy lo puedas hacer, que dejes que el Señor te sorprenda. Si nunca antes has sabido lo que es adorar al Señor verdaderamente, que te dejes sin palabras, te pido que busques al Señor y que veas cómo el Señor va a mostrar su gloria en tu vida. Pero que recuerdes que Él no te dejará en ese lugar, sino que te preparará para que cuando vayas a lo más hondo del valle puedas recordar su poder y su gloria. Ahora, Señor, fortalece a todos tus hijos al participar del pan y de la copa. Fortalécenos, Señor, para salir y regresar al mundo con todas sus dificultades, habiendo visto tu gloria, sabiendo que no nos dejarás. En el nombre de Jesús. Amén.